México, lo sabemos de sobra, posee gran cantidad de leyendas, teorías conspirativas, casos turbios de la vida real y también misterios. Hay sucesos que sin duda pueden hacernos ver que nuestro país es en serio más extraño y bizarro de lo que ya sabemos. Casos con objetos extraños en el cielo, conspiraciones que convergen a la historia de nuestra nación, así como sucesos paranormales y secretos turbios de lugares enigmáticos de México, tales como la Zona del Silencio. Te pido que si te gusta esta clase de videos, dejes tu pulgar arriba y sin más dilación, pasemos con Misterios de México. Los niños fantasma de la escuela Benito Juárez. Quiero comenzar este video con uno de los casos que me llamaron la atención al momento de estar investigando los diferentes puestos que verán en este video. Se trata de lo que parece ser una fotografía completamente legítima, en donde se pudieron plasmar en imagen la presencia de niños fantasma. Ocurrió en 1938, y el fotógrafo de la ciudad de Torreón, Coahuila, nunca imaginó que al captar las imágenes de algunas de las aulas de la escuela Benito Juárez, se llevaría una sorpresa que marcaría la historia de la localidad. Como parte de un concurso fotográfico, el profesional tomó varias fotos de las aulas decoradas con los trabajos y manualidades de los alumnos. Lo que parecía una tarea común se convertiría en un fenómeno paranormal. Al revelar las fotografías, uno de los salones de la escuela mostró una imagen completamente perturbadora. La presencia de 4 niños que no estaban físicamente en la escena cuando se tomó la foto. Con el paso del tiempo, la fotografía se convirtió en un misterio y algunos habitantes de Torreón comenzaron a especular que esos niños en realidad eran fantasmas. Aunque varios expertos han tratado de darle una explicación más racional, como teorías sobre la exposición a la luz o errores en la toma fotográfica, el relato de niños fantasma sigue vigente en la memoria colectiva de la ciudad. A lo largo de los años, muchas personas han visitado el archivo municipal de Torreón para ver la foto original y tratar de desentrañar el enigma. Pero a pesar de las posibles explicaciones, la imagen ha alimentado la leyenda urbana y muchos creen que las almas de esos niños aún rondan los pasillos de la escuela. Hoy en día la escuela Benito Juárez sigue en pie sobre la avenida Allende y la calle Ildefonso Fuentes. Y aunque el misterio de los niños fantasmas sigue sin resolverse, la foto continúa siendo un testimonio de los extraños fenómenos que tiene esta escuela en particular. La imagen ya la has estado viendo en pantalla, por lo que te voy a pedir que seas tú quien juzgue y me diga si en realidad hay algo de evidencia sobrenatural plasmada en esta foto o simplemente un error de cámara. Para mí, esto es mucha coincidencia. Pero claro, tú tienes la última palabra. OVNIs en volcán del Popocatépetl. El Popocatépetl no es solo un volcán, es un guardia ancestral, un coloso que ruge y respira desde tiempos prehispánicos. Pero lo que muchos no saben o prefieren no hablar es que algo más habita en sus entrañas, algo que no es de este mundo. Desde hace años las cámaras que vigilan al volcán Popocatépetl las 24 horas del día han captado luces misteriosas. No estamos hablando de una estrella fugaz o un avión lejano. No, esto es otra cosa. Objetos que entran o salen del cráter a velocidades imposibles, como si el mismísimo Popo fuera una pista de aterrizaje secreta, o al menos así lo han teorizado algunos. En el año 2012 se volvió viral un video. Una luz alargada, brillante, descendió directo al cráter y desapareció sin dejar rastro. No hubo explosión, ni ceniza, ni nada. Sencillamente silencio. Las autoridades lo descartaron como un fenómeno natural. Sí, claro, eso fue lo que dijeron las autoridades. Los pueblos que están cerca lo tienen claro. Esos no son meteoros, ni algún instrumento del gobierno o algo parecido. Según se cuenta, son los visitantes y llevan décadas apareciendo. Hay quienes aseguran que van a una base oculta dentro del volcán, protegida por la actividad geotérmica, y otros dicen que son seres vigilantes, cuidando que no destruyamos lo que queda. Pero la cuestión aquí es, ¿por qué un volcán activo atraería tantos avistamientos?
¿Por qué hay luces que suben en línea recta, sin rastro térmico ni sonoro? El Popocatépetl tiene secretos. Secretos enterrados bajo kilómetros de lava, piedra y quizá algo más. Son muchas las personas quienes creen que los volcanes no son como tal simples volcanes, sino más bien puntos energéticos. Para muchos, puntos en donde este tipo de vida vienen a retomar energía. Para otros, una forma de viajar por la Tierra a través de los ductos internos de los volcanes para salir por otros volcanes en otros sitios del planeta. Lo cierto aquí es que a lo largo de la historia se han logrado captar, gracias a las cámaras que apuntan al Popo, objetos extraños entrando o saliendo del volcán. El video viral del 2012 solamente es uno de muchos avistamientos en donde estos objetos, que desconocemos por completo, hacen acto de presencia en este mítico volcán. Hay muchos otros avistamientos. Aquí te pongo algunas fotografías y videos que se han captado a lo largo de los años. Y esto vale tomarlo en cuenta. Esto es lo que se ha logrado captar en cámara en los últimos 10 a 15 años. ¿Qué tantas cosas han visto la gente que vive cerca del Popo tiempo antes de que se tuvieran registros fílmicos de lo que pasaba en el volcán? Hay gente que asegura haber visto personas de 3 metros o más escalar el Popocatépetl como si fuera cualquier cosa, sin equipo apropiado, simplemente con sus manos y piernas. Hay muchas personas que creen que esos seres realmente son los que llegan ahí en sus naves. Algo que sí, para algunos puede sonar descabellado, pero para otros más, es una realidad que gira en torno al Popocatépetl. Sin duda alguna, un misterio más de México, que sí o sí debía estar en este video. El fantasma del Metro Pino Suárez. Dicen que el metro de la Ciudad de México nunca duerme, pero lo que pasa después del último tren es cosa de otro mundo. Y si hablamos de estaciones con historias oscuras, Pino Suárez sin duda está entre las primeras. Hace un par de décadas, cuando los andenes ya estaban vacíos y el último convoy de la línea azul salía rumbo a Cuatro Caminos, el equipo de limpieza bajó como siempre, listos para darle una buena sacudida a los rieles. Entre ellos iba un joven llamado Andrés, bastante trabajador, serio y con buena actitud. Le tocó revisar que todo estuviera en orden allá abajo. Mientras se adelantaba a unos metros de su equipo, Andrés se topó con un hombre callado, parado junto a las vías. No le dio importancia. El tipo llevaba un uniforme de trabajador del metro, como si fuera uno más del equipo. Le hizo un gesto con la cabeza. El otro no respondió. Nada raro, pensó Andrés. Gente seria hay en todos lados. Pero al final de la jornada su jefe lo llamó a la oficina, con cara seria. Algo raro había pasado. Entre la plática, Andrés mencionó al sujeto que se encontró en las vías. Su jefe se quedó helado. Volteó sin decir nada. Abrió un cajón y sacó una carpeta con fotos viejas de trabajadores. ¿Es este?, preguntó el jefe. Andrés palideció. Era el mismo hombre. Ese trabajador falleció hace años. Desde entonces, hay personas que logran verlo. Pero no digas nada. Este asunto no se debe hablar, dijo el jefe. Desde entonces, muchos que se suben al último tren rumbo a Tasqueña o Cuatro Caminos aseguran ver a un hombre solitario, callado, siempre en el último vagón, pero cuando llegan a la terminal ya no está, porque esa persona ya no está entre nosotros, solo vuelve al lugar donde falleció. Este es uno de los misterios o leyenda que circula en Ciudad de México en cuanto al tema del metro. Esto no lo había abordado anteriormente en el canal, al menos no de esta forma. Hay muchas versiones, pero se habla que este trabajador del metro era uno de origen ruso y se apellidaba Platonov. Realmente no hay muchos datos, pero este trabajador supuestamente se sigue apareciendo a día de hoy y hay muchas personas que aseguran habérselo encontrado. Pero en esta leyenda en concreto, supuestamente el fantasma se apareció en la estación Pino Suárez. Es así que la próxima vez que circules en este metro, ten cuidado, porque podrías encontrarte con el trabajador fantasma. El códice que predice el fin de México.
Dicen que hay cosas que es mejor no saber, pero aún así, uno acaba topándose con ellas. Entre los misterios más escalofriantes que han salido de bibliotecas viejas, archivos sellados y vitrinas de museos, hay un rumor que sigue aterrando a los pobladores. Y esto es el códice que predice el fin de México. No estamos hablando de un códice cualquiera. Este no se halla en los libros de texto, ni en los museos famosos de la República. Es más bien como una leyenda entre historiadores. Se dice que fue encontrado, o más bien rescatado en secreto, de una comunidad indígena hace décadas. Quizá en Oaxaca o en la Sierra de Puebla. El códice, según cuentan, tiene ilustraciones y símbolos que no concuerdan del todo con ningún otro documento prehispánico conocido. Lo inquietante es que en sus páginas hay una especie de línea de tiempo, marcada con fechas que coinciden con eventos históricos clave, tales como la llegada de los españoles, la independencia, la revolución, el terremoto de 1985. Hasta ahí, uno podría pensar que es pura coincidencia o que fue manipulado, pero hay algo más. En la parte final hay una profecía, el colapso de México como nación. No dice una fecha exacta, pero habla de un tiempo en el que el águila caerá, los volcanes despertarán y la gente se olvidará de sus raíces. Algunos interpretan esto como una guerra civil, otros como una invasión extranjera y otros más como una pérdida total de identidad cultural. Lo más inverosímil de todo esto, supuestamente, es que nadie sabe dónde está ese códice hoy. Se rumora que está en manos privadas, bajo resguardo o destruido para que no se cumpla la profecía. No está de más decir que esto, tal parece, solo se trata de un rumor, más que otra cosa. Pero aunque tenga todas las posibilidades de ser falso, la historia es interesante. Una especie de códice que tiene consigo los sucesos históricos de México y sucesos que están por ocurrir. Algo así como su final, el cual es el fin de México. Una historia por demás interesante e intrigante. Aunque no se sabe en qué sentido específicamente se ha referido ese fin del cual se habla. Suena muy interesante pensar que desde antes ya haya existido un final predefinido. Pero cuéntame, ¿crees que existe en realidad algo parecido a esto? ¿Un códice con una agenda histórica mexicana? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. La zona del silencio en Durango. Quiero que te imagines lo siguiente. Vas manejando por el desierto, solamente sol y silencio, pero de repente se te va la señal del celular, el radio se apaga solo y hasta la brújula empieza a fallar, como si estuvieras en otra dimensión. Déjame decirte que si estás experimentando esto, posiblemente estés entrando a la famosa zona del silencio, un pedazo de tierra en medio del desierto de Durango, donde nada funciona como debería. La llaman así porque en ese lugar las ondas de radio desaparecen. No hay señal, no hay sonido, no hay una explicación clara. La gente del lugar te lo dice casi con miedo. Aquí pasan cosas raras. El origen en realidad es desconocido. Nadie sabe con certeza el por qué la zona del silencio tiene tal naturaleza. Los rancheros cuentan que han visto luces que flotan sobre la tierra, figuras altas con ojos brillantes que desaparecen entre las dunas y criaturas que no parecen humanas. Algunos hasta aseguran que hay gente que vive ahí y no envejece, como si el tiempo no les pasara factura. Y lo más increíble, plantas que no deberían crecer en ese clima, crecen. Datos como este último son ciertos en la zona del silencio. Crecen plantas que no deberían de crecer en estas áreas desérticas. Hay quienes dicen que es por los minerales, otros que es por la radiación, y los más conspiranoicos afirman que hay una puerta interdimensional, un cruce entre nuestro mundo y algo más. Pero nadie tiene pruebas, solo testimonios. Lo único seguro es que cuando entras, sientes que el ambiente cambia. No hay ruido, no hay aves, solo tú y lo que sea que viva en la zona del silencio. Pero eso no es todo. Si bien desconocemos el origen, el cómo fue que se originó esta zona del silencio, o mejor dicho, esta área delimitada en donde pasan cosas extrañas. Lo cierto es que en esta historia hace falta una pieza importante. Quien estás viendo en pantalla responde al nombre de Harry de la Peña. Fue él el primero quien descubrió la zona del silencio.
un investigador y científico al que en el año 1966 le ocurrió algo que sobrepasa lo normal y natural. Esto cuando cruzaba por el desierto, y es que mientras él desempeñaba un trabajo en Pemex, su radio dejó de funcionar. Él explicaba que funcionaba en una zona, pero en otra muy específica dejaba de hacerlo. Este evento en su vida lo fue todo para él. A partir de su experiencia, comenzó a investigar el área y descubrió que no solo las señales de radio dejaban de funcionar, sino que el área, que ahora se conoce como la zona del silencio, está completamente imantada, de manera en que si tú tomas una piedra de la zona y consigues una brújula, podrás ver cómo ésta sigue a donde muevas la piedra. Esto se cree que pasa por la cantidad de meteoritos que ya han caído en esta zona, e incluso se tienen teorías de que su origen fue gracias al impacto de un primer gran meteorito que chocó en esta zona antes de que fuera desierto, cuando presuntamente la zona del silencio era un mar denso. Fue ese mismo material que cargaba este meteorito, el cual comenzó a manipular el estado natural de la zona, convirtiéndola en lo que ahora se conoce como la zona del silencio. El tema es más que interesante, pero antes de concluir con este puesto, quiero compartirte un detalle impresionante acerca de la zona del silencio. Algo respecto a lo que te acabo de comentar, y es que allí sí cayó un meteorito, uno muy importante, al menos para Harry de la Peña. Estoy hablando del meteorito de Allende. De la Peña cuenta con un fragmento de este meteoro. Se dice que solo esta piedra cósmica es más antigua que las piedras que trajeron de la luna en misiones pasadas. Más que nada por la antigüedad del meteorito de Allende, fue nombrado así por el lugar donde cayó, cerca de Chihuahua, México. Este meteoro está hecho del elemento químico carbono. Ahora, lo más importante de este detalle es que el meteorito de Allende cuenta con una antigüedad de aproximadamente 13,000 millones de años, siendo 3 veces más vieja que nuestro sistema solar, el cual se estima que tiene 4,500 millones de años de existencia. También, el meteoro de Allende cuenta con un tipo de magnesio que no existe en el sistema solar ni en la galaxia, razón más que importante de traer aquí a este video, ya que con ese detalle se puede imaginar que el lugar de donde viene el popular meteoro de Allende no es precisamente muy cerca. La zona del silencio es un enigma total, perteneciente al país, un misterio mexicano que aún a día de hoy sigue generando grandes expectativas y un lugar que aún guarda y sobre todo genera historias y leyendas a su alrededor. Este tema en específico aún tiene detalles muy interesantes y de gran misterio, pero de continuar haría en este video muy largo, por lo que de hacer una segunda parte, seguramente también tendría una segunda parte este puesto. Pero dime, ¿crees en la narrativa oficial de esta zona o crees que su origen esté ligado a algo aún más misterioso, como los testimonios de personas que aseguran ver seres que no pertenecen a este planeta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. El caso del piloto Rafael Pacheco Sánchez. En el mundo de la aviación mexicana hay historias que se cuentan en voz baja, como si fueran experiencias prohibidas que nunca se deben de contar. Una de esas experiencias fue la de Rafael Pacheco Pérez, piloto aviador que protagonizó un encuentro aéreo de esos que se asegura se trató de algo fuera de este mundo. Ocurrió el 21 de junio de 1976, cuando Pacheco, durante un vuelo rutinario en espacio aéreo mexicano, se topó con lo inexplicable. Rafael se había perdido por horas en el aire. Por más que intentaba contactarse con él, no daban. El centro de control perdió su ubicación, pero quédate con ese detalle para el final del puesto. En medio de todo esto, existe un detalle que diferencia este caso de otros, y es que después de horas de perdido en el aire, el piloto logró contactarse con éxito, pero aquella persona que decía ser Rafael no parecía ser él, y es que parecía estar hablando con otra persona muy diferente a él. ¿Piloto Rafael Pacheco? ¿Está bien? Estamos usando este individuo para hacerles llegar un mensaje. Carlos, quien fue contactado por Pacheco, no estaba creyendo lo que estaba escuchando. Al parecer, se trataba de una especie de posesión extraterrestre. La extraña charla continúa con lo siguiente. Él está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando
como si fuera un micrófono. No importamos mucho ni de dónde somos, ni de dónde venimos, mas debes saber que nosotros somos seres de este universo, al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelvo a repetir antes de que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales. Ustedes no están solos en el universo, y hay otras razas que estamos alejados, pero los estamos observando. La transmisión terminó así. Rafael fue revisado posteriormente para saber si es que no estaba pasando por los efectos de alguna sustancia, pero sus estudios salieron limpios de cualquier tipo de sustancia. En este muy extraño vuelo había aún más inconsistencias, y es que nadie sabía cómo Rafael Pacheco había viajado de Ciudad de México al puerto de Acapulco en tan solo 1 hora. Esto puede ser normal para aviones comerciales, pero no para el tipo de avión que llevaba Rafael. Esto sin duda le costaría mucho más tiempo. Este era un sinsentido total, y más para la época, y todo parecía confirmar al menos teóricamente que en realidad sí, en realidad Rafael fue contactado y controlado mentalmente por extraterrestres para dar ese mensaje, usando su cuerpo y voz. Tras su aterrizaje, y según fuentes que han compartido el caso en programas de radio y foros de ufología, Rafael Pacheco fue advertido de no hablar más del tema. Y así fue. Nunca dio entrevistas públicas sobre el caso, ni apareció en medios masivos. De esta manera, la historia y vivencia de Rafael Pacheco se convirtió en uno de los misterios mexicanos más impactantes del fenómeno extraterrestre, que aún a día de hoy sigue cuestionándose por quienes escuchan la experiencia. Esta historia tiene detalles que fueron recortados, dejando solamente lo más importante de lo ocurrido con Rafael. Aún así, el misterio está en el aire. ¿Fue realmente un contacto de una raza extraterrestre o se trató de algo aún más aterrador? Dime tu pensar en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has visto algunos misterios que han pasado en el territorio mexicano. Dime, ¿te gustaría que abordáramos una parte 2, la cual sin duda podríamos llevar a cabo? Si es así, no lo dudes, deja tu like, pero sobre todo, házmelo saber en los comentarios. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.